Muy bien, hermanos, bienvenidos esta tarde a nuestro estudio bíblico de Eclesía. Abran sus Biblias, por favor, y vayamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 16. Hoy terminamos la clase que la semana pasada no terminamos. Yo sé que fue largo, tuvimos 12 hojas, ¿no? en la semana pasada, pero no la terminamos. En realidad, de la primera lección del origen de la iglesia, hay 4 puntos que estamos estudiando. El miércoles pasado nomás vimos 1. Así que hoy planeamos terminar el resto de esta clase. Así que noten Mateo, por favor, capítulo 16. Y vamos a ver el versículo 18. Si se ponen de pie, por favor, conmigo. Después de la lectura vamos a entrar inmediatamente a la lección de hoy. Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces estamos estudiando el origen de la iglesia. En cuanto al debate escatológico, o podamos decir que desde los tiempos finales, en cuanto al punto de vista de la historia de la iglesia, es nomás para poder comprender cómo inició, cuándo inició, antes de poder comprender cuál es la historia y luego lo que nos va a llevar al inicio de lo que hoy conocemos como el fundamentalismo. Luego vamos a estar viendo qué ha pasado y qué es lo que está pasando aún en el presente, cuáles son las luchas, las batallas, cuáles son las cosas que de las cuales tratamos el día de hoy. Pero hoy vamos a tratar de terminar el origen de la iglesia. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor que bendigas, Señor, la enseñanza de tu palabra. Bendice nuestra reunión en esta noche. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta lección va a ser más rápida y más ligera que la de la semana pasada, les prometo. Pero ya tratamos de cuándo inició la iglesia. Y definimos la iglesia como una congregación de creyentes con el Espíritu Santo morando en ellos. Así que identificamos el lugar donde recibieron el Espíritu Santo como Juan capítulo 20, versículo 22. Entonces, hoy vamos a hablar entonces, y quiero que vean número 2 en sus notas para iniciar inmediatamente. Noten, Jesús es el fundador de la iglesia. Jesús es el fundador de la iglesia. Y quiero que veamos entonces de que mientras que muchas iglesias han sido iniciadas por hombres, tenemos que concluir que la iglesia, la cual es la fe cristiana en sí, fue fundada por el Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a Pedro que sobre él mismo iba a edificar la iglesia. Pero entonces, cuando estamos hablando de iglesias locales, que es lo que es la iglesia, noten primero, por favor, en sus notas, Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él es la cabeza. En Efesios 1:22, quiero que veamos, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí dice que el cuerpo es la iglesia, Él es la cabeza. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que Él es la cabeza, y eso es bien importante, porque cuando estamos hablando de la iglesia y cuando estamos debatiendo después sobre los cambios, todas las cosas que van sucediendo dentro de la iglesia, tenemos que reconocer o recordar quién es la cabeza, quién es la autoridad de la iglesia. Una de las razones que nosotros contendemos bastante sobre quizás el cuidado de no ser arrastrados nomás con cualquier pensamiento, o quizás por el quizás considerar bien cuáles son nuestros pasos como iglesia, es porque Cristo es la cabeza. Entonces, nosotros no tenemos como por encima quizás el humanismo o quizás otras fuentes de las cuales nosotros estamos siguiendo. Cristo es la cabeza, Él es el jefe de la iglesia, por decirlo así,
y tenemos que hacer todas las cosas que le agradan a Él. Noten número 1, por favor, ahí en sus notas, nomás para que podamos comprender. Cuando la Biblia habla de la cabeza, eso habla de la autoridad y derecho de la persona que dirige. Entonces, Él es la autoridad y Él es quien dirige la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Y conforme a sus escrituras, se debe de seguir la iglesia. Luego vamos a hablar que hay una amplitud en ciertas cosas que distintas iglesias van a hacer, pero todos estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. Noten segundo, por favor, el cuerpo debe de ser entendido como las asambleas locales de creyentes. En otras palabras, hermanos, hay muchos cuerpos locales. Nosotros reconocemos el hecho que no existe esa iglesia universal mística que nadie puede ver. Es más bien el cuerpo de Cristo es la iglesia local, la congregación. Todas las cartas fueron escritas a iglesias locales. No fueron escritos a un cuerpo de creyentes que nunca se congregaban. Fue a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosa, a las 7 iglesias, por ejemplo, del libro de Apocalipsis. Eran iglesias locales. Segundo, quiero que veamos. Jesús es el cimiento o la fundación de la iglesia. Sobre Él se edifica la iglesia. No sobre técnicas de crecimiento y todo eso. Ahora, no estamos en contra de siempre buscar una forma de ser más diligente con lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, queremos trabajar para alcanzar más gente. Queremos trabajar para dar el evangelio a la gente que no lo conoce. Pero en realidad, si solamente tenemos el favor de Cristo en nuestras vidas, Él pudiera hacer más por nosotros que cualquier habilidad humana nos pudiera brindar. Él es el cimiento de la iglesia. En Efesios 2:20 la Biblia nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal, noten aquí Jesús, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, en la práctica de la antigua era, traían la piedra del ángulo al lugar que se iba a edificar el edificio. Al no poner esta piedra del ángulo, el edificio no tendría una esperanza de poder ser edificada, alineada correctamente. Entonces, la Biblia nos dice que Jesucristo es la piedra del ángulo de la iglesia. Sobre Él se alinean las cosas de la iglesia. Cuando hacemos la piedra del ángulo, el crecimiento de la iglesia, cuando hacemos la piedra del ángulo, filosofías humanas, la iglesia se extravía, porque entonces todas las cosas que quieren alinear, las van a querer alinear bajo ese cimiento del cual han puesto. Noten por favor en sus notas, primero el cristiano, el cristianismo, con contextual o contexto de su doctrina, tiene que alinearse con Cristo, quien es la piedra del ángulo. Entonces, todas las creencias, todo lo que nosotros tenemos debe de alinearse con Cristo. Noten segundo, todo lo que Jesús enseñó fue algo que Cristo recibió del Padre, para que vean cómo se pasa la secuencia de doctrina. En Juan 7:16, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, hermanos, noten, Él es la piedra angular, todo lo que Él enseñó fue recibido por el Padre, todo se tiene que alinear conforme a Jesucristo. Noten tercero, por favor. Jesús enseñó a sus discípulos que hicieran discípulos a todas las naciones en Mateo 28:20. Luego vamos a llegar ahí cuando veamos la gran comisión. Hermanos, la gran comisión, y nomás para todos estar en la misma hoja aquí, no solo es ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, sino que también debemos de bautizarlos y también debemos de enseñarles. Hemos siempre tratado de luchar en esta iglesia de que no solo vayamos y demos el evangelio, queremos ver gente salva, queremos ver gente bautizada y queremos discipular a tales cristianos. La verdad es que aquellos que han sido discipulados son los que regularmente permanecen más en la fe. Los que nomás tienen como una confesión así esporádica de creencia, como muchos, que creen en Dios, regularmente duran poco en la iglesia. Y nosotros no hemos empujado grandemente por nomás tener un montón de gente que profese tener fe. Queremos tener verdaderas conversiones.
de fe. Queremos tener gente que verdaderamente salva y que den fruto de su salvación y que permanezcan dentro de la iglesia. Que no sean cristianos nomás que anden por todos lados, sino que permanezcan en la iglesia. Estoy releyendo la biografía de D.L. Moody hoy, tantas cosas que leyéndolo hoy en esta etapa de mi vida, estoy disfrutando más que cuando lo leí cuando tenía 23 años de mi vida, 19 años, perdón, de mi vida cuando primero leí el libro. Y qué curioso que D.L. Moody fue negado 2 veces la membresía en su iglesia por no tener suficiente evidencia que él era un convertido. Imagínense, luego fue admitido, pero me dio mucha risa porque cómo han cambiado los tiempos. Hoy en día gente quiere pertenecer a una iglesia sin importar cuál es el carácter del cristiano. Antes en ese tiempo tenían que pararse ante un comité de la iglesia en el cual se examinaba el carácter del candidato que quería ser miembro de la iglesia. Y si no habían almas salvas, y si no había evidencia de virtudes cristianas, y si no había una vida santa, y si no había una separación del mundo, ellos no eran permitidos como miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no daban fruto de que eran cristianos. No, hombre, hoy en día en la mayor parte de las iglesias ni les importa cómo es que vive la gente y pueden ser viles y son miembros de las iglesias. Entonces, todas las verdades, todo lo que hacemos, todo lo que queremos seguir nosotros como iglesia, queremos alinearnos al Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo inició la iglesia, vemos que Jesús es el fundador de la iglesia. Noten tercero, por favor, los pioneros de la iglesia. Y eso es bien importante, porque ¿quiénes eran los pioneros de la iglesia? Yo sé que muchos van a pensar, los anabautistas, no, luego vamos a hablar de eso, pero ellos no fueron. Los pioneros o los facilitadores, aquellos que iniciaron con todas las riendas eran los apóstoles. Quiero que vean, por favor, acerca de los apóstoles, el llamado de ellos. Ellos tuvieron un llamado específico, lo cual se llevó a cabo en la iglesia, porque Jesús los llamó a ellos primero. Algunos apóstoles ya eran seguidores de Juan el Bautista. En los 2 evangelios, vemos que Marcos, en el evangelio de Marcos y Lucas, se nos dan detalles de cómo Dios o cómo Jesucristo los llamó a ellos. Dice Lucas 5:10, noten. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En Marcos 1:21 la Biblia nos dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entraron en la sinagoga, enseñaba, versículo 29, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Noten que él los estaba adquiriendo a los que iban a estar siguiendo. Ahora, sabemos que muchos seguían a Jesús, pero eso no quiere decir que ellos eran discípulos de Jesús. Mateo 4:25, quiero que noten eso, decía, y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, Jesucristo tuvo muchas multitudes, bastantes multitudes, siguiéndolo, pero no todos eran discípulos. Y era por eso que Jesús con mucha frecuencia paraba y decía, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy en día esas palabras son reproche para la generación mimada que hoy con la que tratamos. Muchas veces eso es duro, es como que, ay no, Dios me debe de amar así tal como soy, no importa qué pienso, qué hago, Dios me ama y así hay que seguir a Dios. Pero eso no fue la forma que Jesús trató a sus discípulos. Claro que cualquier persona puede tener un seguimiento, tal como Jesús lo tuvo. Pero él, de toda la multitud que tenía, seleccionó a 12 hombres, quienes iban a ser los pioneros en sí, con eso lo que iba a ser la iglesia. Ahora noten por favor Marcos 3, versículos 13 y 14, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, versículo 13 al 14. Entonces, noten hermanos, por favor, que aquí de todos los que le seguían, él escogió
a 12. Pues bien, ellos iban a ser quienes iban a llevar la batuta de la iglesia. Noten otro versículo, Lucas 6:12, la Biblia nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles o aquellos que son enviados. Entonces, recuerden, hermanos, que estos pioneros, estos apóstoles, fueron escogidos por Dios para que después que Él se fuera, ellos iban a tomar el control de la iglesia y iban a hacer todas las obras que Dios le había mandado que ellos hicieran. Entonces vemos el llamado de ellos, noten segundo, el lugar de ellos. No sé si escuchan el ruido, o soy yo nomás el que soy, ¿sí? No sé hasta cuándo quieren, pero cuando les nazca, si me quieren traer otro micrófono, no sé si es el mío el que está haciendo el ruido. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero no sé si es el mío, pero me pueden traer otro micrófono, si es que ese es el micrófono. Bueno, noten el lugar de ellos. El lugar para los apóstoles, hermanos, era la iglesia. La iglesia era el lugar donde ellos iban a ministrar. Y hermanos, deja un énfasis aquí muy grande. Lo que vamos a ver en toda la historia de las iglesias es que siempre había un cariño y un énfasis en la congregación. En otras palabras, nunca ha sido usted a solas en su casa, era 10 personas en una casa, era la iglesia. 15 personas en una casa era la iglesia, pero siempre era la congregación y era el servir dentro de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos mucho, quizás cuidado con grupos extraordinarios que se quieren formar fuera de la iglesia. Incluso hemos perdido familias cuando han querido comenzar estudios bíblicos. Nomás por si acaso no lo sabían, ustedes como miembros no pueden comenzar un estudio bíblico fuera, aparte de la iglesia. Muchas divisiones se han causado en muchas iglesias por hacer tales cosas. Y qué curioso que cuando personas no son fieles en la iglesia, quieren ser aptas para enseñar a otros en otro lugar. Y muchas veces he tenido que poner un alto grande. Sí. Muchas veces gente piensa, ¿cómo es posible que una iglesia se pueda mantener unida? Se mantiene unida con muchos pleitos. Amén, porque detrás de las escenas han visto bastantes cosas. Si es el mío el que está haciendo el ruido. Ahora sí, probando. Ok. Entonces quiero que veamos que la iglesia, hermanos, el lugar de ellos era servir en la iglesia. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, y hablo, porque hay un aprecio muy especial de la iglesia en la misma palabra de Dios. Entonces, nosotros, les digo que aún con todo esto, lo que es la tecnología, muchas cosas han pasado. A mí me había invitado un grupo de jóvenes, no voy a decir de dónde porque quizás van a ver este video, pero de repente yo digo, sí, está bien, ¿verdad? Participo en un foro que ellos tenían digital y esto y lo otro. Ponen mi foto, que me iban a entrevistar. 3 días después me llama el pastor, bueno, el que era el pastor de este grupo de jóvenes. Me dice, oye, ¿te van a entrevistar? Y le dije, pues sí. Le dije, pues, o sea, ¿qué está pasando? Dice, no, estos, comenzaron con el calvinismo y los tuvimos que sacar de la iglesia. Ellos comenzaron algo aparte, pero ya no son parte. Entonces yo tuve que llamarles a estos jóvenes. Les dije, hey, ¿qué están pensando? O sea, ¿qué están haciendo? Y eso es lo que sucede cuando personas se quieren independizar. Muchas veces son personas que no están arraigadas bien en la fe, quieren mucha influencia y no saben qué hacer con su influencia porque no tienen la madurez para mantener las cosas estables. Hay una razón de por qué Dios dijo que filtremos bien a los que quieren ser hombres de Dios, que veamos su conducta, que no sean novatos, que no nomás sean personas emocionales, que estén en dominio propio. ¿Por qué? Porque una de las razones que muchos se están moviendo es porque nunca han sido arraigados. Y como no tienen una verdad, cualquier cosa los mueve de un lugar a otro, cualquier moda los mueve, cualquier método los mueve. Entonces, nosotros tenemos que tener bastante cuidado con la doctrina, con el comportamiento de la membresía. El lugar de ellos, noten 1 Corintios 12:28, ahí se los puse en sus notas.
A unos puso Dios en la iglesia, primeramente ¿quién? Luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Luego, ya hemos hablado mucho esto de las lenguas, pero eso es algo que también cesó con los apóstoles. Ya luego quizás lleguemos a eso más adelante, porque nunca se ve que se practicaban tales cosas hasta los 1900. En otras palabras, nunca había un movimiento pentecostal hasta no llegar a los inicios de los 1900. Así que cuando comencemos a hacer un estudio histórico, vamos a tratar con eso después. Pero fue el grupo de los apóstoles que los demás fueron agregados. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. La iglesia ya existía, ya habían los 12 apóstoles, ya habían los creyentes, ya habían recibido el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, simplemente cuando fueron bautizados, fueron agregados a la congregación que ya existía. Amén. Entonces, podemos ver que ya estaba en operación. Entonces, noten la importancia de ellos. Dije que me iba a ir rápido, ¿verdad? Ya apenas voy en el tercer punto aquí. Bueno, voy a tratar de apurar. ¿Cuál es la importancia de ellos? Noten Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los quienes y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para mostrar de Dios en el Espíritu. Noten entonces que aquí, ¿cuál es la importancia de ellos, hermanos? Los apóstoles básicamente pusieron el pavimento sobre el cual todos los demás iban a seguir. O sea, ellos fueron los que Dios puso como cimiento de la nueva iglesia, o más bien la congregación nueva testamentaria. Ellos son los que pagaron un gran precio. Wendell Holmes dijo lo siguiente, vean, es un hecho conocido que ambos, bautistas como católicos, claman origen apostólico. Y la razón que eso es bien importante, hermanos, es de que la Iglesia Católica dice que inició con Pedro y históricamente ningún cristiano ha estado de acuerdo con esto. La Iglesia, muchos piensan, o eres católico o eres protestante. La verdad, nosotros no somos protestantes. La Iglesia Bautista ya existía antes de la protesta de Martín Lutero. Eso es algo que vamos a estar viendo en la historia de la Iglesia cristiana. Nosotros nunca protestamos, incluso todas las iglesias protestantes tienen algo en común con la iglesia católica, como los presbiterianos, ellos bautizan a bebés. Los episcopales todavía tienen sacerdotes. Todo lo que son las iglesias protestantes mantuvieron algo de su madre iglesia católica. Nosotros, en contraste, no tenemos nada. Incluso muchos cristianos murieron en la historia porque ninguno se sometió a que la iglesia universal, al bautismo de bebé. Siempre había un grupo que bautizaba a adultos en la historia. Amén. Si me están siguiendo, Wendell Holmes continuó diciendo, noten, las posiciones de los bautistas y de los católicos del punto de vista doctrinal y en su punto de vista práctico se encuentran en polos opuestos uno del otro y están en oposición, porque nosotros como bautistas creemos que mientras que la iglesia bautista no ha existido por nombre, nosotros no creemos en una sucesión de iglesias bautistas. Ahora, muchos amigos míos me van a estar viendo, van a estar tirando piedras por decir esto, pero no creemos así que la iglesia de Jerusalén se llamaba la iglesia bautista de Jerusalén. La palabra bautista, vamos a entender, luego fue desarrollado como un apodo al grupo que bautizaba adultos. Vamos a hablar cómo se desarrolló la palabra bautista. Pero tiene que existir la iglesia con una sana doctrina, porque dijo Jesucristo que la iglesia que él iba a edificar, las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Entonces la doctrina tuvo que ver, o tuvo que ser sucesida, o tuvo que haber una sucesión de doctrina, de la cual
se iba a identificar cuál doctrina la iglesia conocía. Entonces, los apóstoles comenzaron, y además no tenemos ni el tiempo para hablar de los discípulos de los apóstoles, que son los padres eclesiásticos y muchos de ellos que escribieron libros. Imagínense ser el discípulo del apóstol Juan y poder escribir las cosas que el apóstol Juan escribió de antemano con aquellos que anduvieron con los apóstoles. Mucho de eso se ve aún en la historia de la iglesia por medio de los padres que se les llaman eclesiásticos. Ahora, quiero que noten ahora número 4, por favor. Ya me lo terminamos. Les dije que esta lección no iba a ser tan pesada como la otra. Yo pensé que iban a venir menos hoy, ¿verdad? Porque el otro miércoles estaban todos bien agüitados, porque nos fuimos tarde a las 8:30, se me hace íbamos terminando. Pero bueno, noten número 4 y último de esta sección, la comisión de la iglesia. Toda iglesia, para que sea una iglesia neotestamentaria, tiene que tener una comisión. Una comisión es el propósito, por decirlo así, de por qué existe la iglesia. El propósito primordial de las iglesias o de la iglesia es llevar el plan de salvación a aquellos que no conocen el plan de salvación. Nosotros, en esencia, debemos de existir para llevar el plan de salvación a los perdidos. Y eso es lo que intentamos hacer. Ahora, obviamente, en una cultura pagana, en una cultura donde no quieren a Cristo, se dificulta, pero nuestro trabajo es dar el plan de salvación. Y vamos a plantar la semilla y muchos rechazan, unos creen, y de los que creen tenemos aún una gran comisión en sí que nosotros queremos llevar a cabo. Pero entonces hay un propósito de la iglesia dada por Cristo, y noten Lucas 19:10, nos dice el corazón de Cristo cuando Él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros queremos como iglesia, hermanos, como la Iglesia Bautista de Hermosillo, ser fiel con lo que es el deseo más grande del Señor Jesucristo y ver gente salva. Queremos darles el plan de salvación. Además, si usted nunca ha salido a tratar de evangelizar, se está perdiendo el gran propósito de la vida cristiana. En otras palabras, no es hasta que usted tiene la valentía de hablarle a alguien de Cristo que en realidad nunca se ha definido bien como cristiano. Todos pueden ser cristianos silenciosos, porque ser un cristiano en silencio nunca te va a costar nada. Simplemente las cosas pasan y nada te sucede, no hay conflicto, todos te quieren mientras que no digas nada. El momento que quieras hablarle de Cristo a alguien es cuando la controversia ahora sí se levanta. Y es cuando ahora sí se definen quiénes son los verdaderos creyentes. Por eso el propósito entonces de la iglesia es no solo ver gente salva, no solo bautizarlos, pero en el proceso de enseñarle a gente todas las cosas que Cristo enseñó, que es lo que se encuentra en Mateo, es también enseñarles el deseo de querer ver gente salva. Miren, Dios no es impresionado por su conocimiento, pero trae gente a los pies de Cristo y hay fiesta en el cielo. Porque Dios no es impresionado por eso es importante tener fruto que permanece, tratar de darle el plan de salvación a gente, es muy importante. Y no importa de dónde viene, no importa qué pase, no importa qué es la situación en la vida de ellos, todos podemos tratar de compartir a Cristo en cualquier momento que se abre esa oportunidad. Entonces, vean que la comisión de la iglesia, noten primero, ahí en sus notas, el desafío de nuestra comisión. ¿Cuál es el desafío de la comisión de la iglesia? En Lucas 21:8 la Biblia dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. En 2 de Timoteo 3:13, ahorita se los voy a atar, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué dice? Y siendo engañados. Hermanos, entre más falsedad existe, entre más confusión existe, más difícil va a ser dar el evangelio.
Cuando comenzamos la iglesia, yo comenzaba a salir y la verdad éramos yo y mi esposa, estábamos tratando de hacerlo, mi esposa embarazada, así que habían muchas tardes donde yo agarraba unos, ¿verdad? 500 invitaciones y me ponía a tocar puertas. En una de esas tardes que cuando iba bajando el sol, dije, ahorita es el tiempo perfecto, comencé a tocar puertas y de repente llegan los testigos de Jehová y me invadieron ahí la calle que yo estaba tocando. Lo primero que vino a mi mente es lo que uno siembra, eso cosecha, porque yo hice eso ya cuando estaba en el instituto estudiando. Vimos unos testigos de Jehová y dije, "Hey, vamos a llegarles y vamos a invadir. Pero ¿qué hacemos? Se bajaron muchos de ellos y yo iba tocando la puerta y me habían visto y yo continué. Hasta que nos topamos en la misma casa. Entonces yo toqué la puerta, estaba yo y dos testigos de Jehová que están enseguida de mí. Entonces lo que yo le dije a ellos, abrió la puerta, le dije, buenas tardes, soy Luis Montaño, soy el pastor de la iglesia Bautista Hermosillo. Vengo a darle una invitación de mi iglesia y quería hablarles cómo pueden ser salvos. Ellos son testigos de Jehová, dije, y ellos te quieren decir que tienes que ir a la iglesia de ellos y tienes que ser un testigo de Jehová para ir al cielo porque ellos quieren salvación por obras. Y ya me les quedé viendo, quieren más pleito, yo con mucho gusto les doy pleito, ¿verdad? Estaba con que, y la señora estaba bien asustada, le di la invitación, lo bueno que no quiso recibir la invitación de ellos, salimos, se subieron al carro y se fueron. Así que yo terminé mi calle bien a gusto, amén. Entonces, pero hermano, las cosas así pasan, amén. Y les voy a decir que entre más falsedad crecen, entre más sectas existen, entre más iglesias como Redimidos o Cash Lunas y todos estos grupos existen, más difícil se hace dar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto confunde a mucha gente. Cuando un sacerdote abusa de un niño, nos afecta a todos, aunque no somos católicos. Porque la posición de liderazgo de una iglesia pierde credibilidad. Y hoy vivimos en un tiempo difícil. Además, no nomás son sacerdotes, pastores también, que caen, hacen que se luzca mal la iglesia y tenemos que cuidar mucho porque ya es demasiado, o sea, el desafío ya es suficiente y se ha hecho muy difícil que la gente reciba un mensaje como el mensaje verdadero por todas las cosas que están sucediendo. Vayan conmigo a Gálatas, bien rápido, Gálatas. Gálatas. Gálatas 1. ¿Estamos ahí? Noten lo que dice el versículo 6 en adelante. Dice la Biblia, estoy maravillado de que en tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, condenado. Si alguien predica otro evangelio, sea condenado. Y saben, hermanos, que hay muchas de estas confusiones. Acabo de recordar cuando estábamos también en el instituto, yo y mi amigo fuimos y tocamos una puerta. Eso sí estuvo mal, ¿verdad? No sé si lo vuelvo a hacer. Lo toqué una puerta y abre la puerta y me dice, ay, gracias por haber venido. Entonces yo le vi a él y dije, ok, pues gloria a Dios. Oye, en la Biblia había un hombre que se hincó, dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo pensé que eso iba a ser una historia igual. Entonces entramos y nos sientan y resulta ser que estaban como teniendo un servicio fúnebre especial de alguien que murió. Entonces estamos nosotros ahí y pues pasen y qué bueno que llegaron. Estamos viendo todo alrededor y pensaban que nosotros éramos otras personas. Entonces nos sentamos y que pues están listos y yo pues sí, o sea, pues estoy listo para dar el evangelio, ¿verdad? O sea, no sabía qué estaba pasando, por un tiempo estaba bien confuso.
Y comencé a dar el plan de salvación. Dije, pues bueno, estamos reunidos, dije, y lo más importante de lo que están hoy recordando, porque ahí tenían la foto de la persona, es tener la certeza de ir al cielo. Cuando yo mencioné cielo, están todos como que cielo, porque pues los testigos de Jehová no creen en el cielo. Hubiera comenzado para que ustedes resuciten en el milenio, ¿verdad? Quiero que conozcan, pero yo comencé y en eso que estábamos ahí van llegando la gente que ellos estaban esperando. Entonces, cuando yo terminé y hablé por 10 minutos, ya cuando vi que entraron, dije, ok, tengo que decir el plan de salvación bien rápido, y lo dije, y terminé, y cuando iba, oye, ¿tú qué? Y esto y lo otro, y le quería echar a mi amigo, no es la culpa de él. La verdad es que yo les dije, mira, nosotros tocamos y nos invitaron a pasar, nunca nos preguntaron ni quiénes éramos. Entonces, pues nosotros entramos y dijimos, pues bueno, gloria a Dios, esto fue una puerta abierta que Dios nos dio y di el plan, yo di el plan de salvación, porque mi amigo me dice, tú vas a hacer esto, no yo. Y bueno, dice, bueno, pues yo lo hago, ¿verdad? Y di el plan de salvación. Pero hermanos, noten que hay tantas doctrinas, pero no se maravillen que desde el tiempo de los apóstoles también existían tantas falsas doctrinas. Gente que pervierte, hermanos, el evangelio, dice Gálatas. Entonces eso lo hace muy difícil para que usted y que yo podamos llevar el plan de salvación, y es un desafío muy grande a nuestra gran comisión que tenemos. El evangelio, hermanos, es desconocido a los incrédulos, por eso tenemos que darles el plan de salvación. Noten 2 Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, reacomodándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, tenemos que dar sin adulterar la palabra de Dios. Así que cuando usted escogió venir a esta iglesia, escogió un lugar donde sin compromiso vamos a intentar dar la palabra de Dios. Para eso tenemos que poner muchas veces nuestras emociones, lo que nosotros queremos, y tenemos que ser una prioridad de la palabra de Dios. Cuando el evangelio entonces está escondido, para los incrédulos es aún más difícil. Noten 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mientras que el diablo quiere mantener a todos cegados, nosotros sabemos que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, por lo cual nosotros no vamos a ganar a gente por teniendo una discoteca como iglesia. Nosotros vamos a ganar a gente con el evangelio de Cristo, con la predicación de su palabra. Eso es lo que convierte el alma, no chistes. Yo no voy a tocar puertas a contarles una anécdota. Les tenemos que dar el plan de salvación. Amén. Y queremos tener una iglesia en la cual se predique, pero sí comprendemos que hoy en día hay un desafío muy grande por toda la falsedad, por hipocresía aún dentro de la iglesia. Ojalá que lean, voy a subir a mi blog con el favor de Dios para mañana ya va a estar listo, un artículo que le llamé La cultura de los últimos días. Y vamos a ver cómo hoy en día hay tantas cosas que están sucediendo hoy y se le está yendo de las manos a los cristianos, con muchas cosas que se nos están arrebasando ahorita en nuestros tiempos. Así que espero que lo lea. Todas estas cosas hacen difícil el poder compartir el evangelio. ¿A cuántos aquí nunca les ha tocado algo así de que dicen, bueno, yo creyera, pero pues son puros hipócritas, ¿verdad? O yo fuera, pero no, que la iglesia tal y tal, y luego mencionan cosas, o gente que fue expuesta a falsedad, y eso debe de quebrantar nuestro corazón, porque les digo, cuando uno cae nos duele a todos. Muy bien. Entonces, noten segundo, por favor, la herramienta de la gran comisión. La herramienta. Somos una iglesia con una comisión. ¿Y qué es lo que se usa para esta gran comisión? Nuestra lengua. Amén. Primera de Romanos 1:16, perdón, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Hermanos, les voy a decir, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Había ido una sola vez, hermanos, una sola vez a ¿cómo se llama eso? A un asilo de ancianos a predicar cuando era estudiante. Y hermanos, sí es un caos. A mí me gusta todo en orden. Pero cuando vas y predicas esos lugares, no hay orden en lo absoluto, no hay nada de orden. Yo me paro a predicar y estoy predicando y luego un señor se levantó. Entonces yo no estaba listo para eso, entonces yo predicando y, ¿qué? O sea, ¿por qué te paras? Pues, o sea, ¿qué está, verdad? Y había gente con Alzheimer's y un montón de cosas, gente que ni sabía su nombre. Pero yo comencé a predicar, hermanos, así, yo di el plan de salvación, gente se levantaba, comenzaban a gritar, otros, no sé, comenzaban a necesitar ayuda. Yo predicando y venían las enfermeras y se llevaban uno y luego se paraba otro y luego otro se cayó y yo tratando de predicar. Una de las cosas más difíciles, porque a mí me gusta todo en orden, ¿verdad? Entonces yo di el plan de salvación. Entonces ya cuando yo terminé, yo le dije al que me invitó, no, le dije, no sé cómo le haces, porque él cada domingo hacía eso y él me invitó. Dice, ¿quieres aprender a predicar? Tienes que ir a predicar ahí. Dije, yo le predico hasta las tumbas. No, hombre, dije yo, eso sí está difícil, ¿verdad? Eso, mejor voy y predico allá, ¿verdad? En un cementerio, ¿verdad? Por lo menos hay orden, ¿verdad? Aquí, no, hombre. Yo ya no estaba, y él me dijo que sí, cierto, se le había hecho muy difícil porque pues al principio se te hace bien difícil, no estás acostumbrado a todo eso. Entonces cuando alguien comenzaba a hacer ruidos, no sabía si ayudarle porque se estaba ahogando, o eran ruidos que nomás hacían, era todo tipo de cosas. Entonces yo prediqué y curiosamente pasaron los meses, eso fue la última vez que yo fui. Llega Jason, se llamaba Jason, el que predicaba ahí. Me dice, ¿sabes qué? Dice, acaba de fallecer uno de los ancianos. Le dije poco sí, dice, pero él dijo que fue salvo cuando tú predicaste. Yo, ¿qué? Yo nunca, o sea, ni en cuenta que habían tomado decisión, o sea, porque dije, todo el mundo cierre los ojos y como muchos de ustedes cuando les digo que se paren, no se paran, así son ellos también, tercos, ¿verdad? Así. Yo les dije, sí se ponen de pie, y cierren los ojos, están todos así. Entonces yo estaba, cierren los ojos y yo, nadie, no, hombre, hermano, todo lo que me enseñaron en homilética se fue a la basura ahí. Entonces todo el mundo me estaba viendo y nadie cerraba los ojos. Entonces dije, mira, si no estás seguro que es el cielo, pídele a Cristo que te salve, si no te vas a ir al infierno. Comencé ahora sí, ya dije, ya quiero que se acabe esto. Y curiosamente me dijo Jason que uno de ellos decía que él había orado y que le había pedido a Cristo que le salve y nunca se lo olvidó, todavía hasta un poquito antes de su muerte, él era el que visitaba a ellos. Dijo, no, yo fui salvo cuando yo había predicado. Hermanos, nunca menosprecien el poder del evangelio. Nunca. Es algo que yo aprendí de joven, que si hubiera reconocido tal poder, quizás hubiera ido muchas veces más. Que uno piensa que a lo mejor alguien no está escuchando o que no está poniendo atención, pero el poder del evangelio penetra y penetra el corazón más oscuro que te puedes imaginar. La luz del evangelio penetra el corazón. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada más cortante que dos filos, hermanos, y penetra el corazón. Y uno nunca se imagina qué es lo que Dios está haciendo o cómo lo está haciendo y en qué forma lo está haciendo. Hace unos 3 años atrás recibí un mensaje de un joven que yo guié a Cristo cuando estaba en deputación tocando puertas. Guié a un joven para Cristo, le di el contacto al pastor de la iglesia en la cual estábamos ahí tocando puertas, y el joven sirviendo al Señor y siendo fiel a las cosas del Señor. Hermanos, eso es una bendición. Uno nunca se imagina qué va a suceder cuando es fiel con el evangelio. Lo único que necesitas para dar el evangelio es tu lengua. No tienes que ser un experto, no tienes que conocer todo la Biblia entera, no tienes que ser un filósofo. Muchas veces personas pierden tiempo argumentando con otras personas, nomás a ver quién gana el debate. Hace mucho yo paré con eso. Cuando uno es bien inmaduro, quiere pelearse con medio mundo que viene. Yo nada más los escucho y Dios te bendiga. Es que voy a mejor alguien más que ya esté listo para ser salvo. ¿Por qué? Porque no quiero desperdiciar mi tiempo con alguien que a lo mejor ya está aferrado. Mejor quiero ir con alguien que sí está abierto de corazón para recibir el evangelio. Hermanos, uno da el evangelio y da el evangelio. Ahora, eso sí,
Si no pudieras hablar, hasta con señales puedes compartir el evangelio. Pero les voy a preguntar esto. Si somos parte de la iglesia tiene una comisión. ¿Qué tan fiel eres con esta comisión? ¿Qué tanto intentas dar el plan de salvación a personas? La semana pasada hablé con alguien que estaba pasando por problemas. Lo primero que intenté hacer es guiarla a Cristo. ¿Por qué? Porque para mí, esa es la plataforma de la cual nosotros vamos a iniciar. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo tener una relación con Cristo? La herramienta es nuestra lengua. Lo único que necesitas es un poquito de valentía para poder hablar. Y yo sé que las primeras veces uno como que le da temor, cómo le hace y esto y lo otro, pero al fin de cuentas, cuando te preocupas por el alma de ellos, es bien importante de cómo se llama, de dar el plan de salvación. Ahora, noten tercero para terminar, noten el campo de la gran comisión. Y el campo, hermanos, es todo el mundo. Amén. Debemos de llevar el evangelio a toda criatura, todos los confines de la tierra. Debemos de intentarlo. Cuando estaba yo tratando de ver qué es lo que Dios quería para mi vida, yo recuerdo que yo oraba, Señor, yo sé que quieres que predique, el único problema es que yo no sé en qué lenguaje quieres que predique. Pues hay muchos lenguajes en el mundo. Pues yo comencé a orar, Señor, quiero tener paz sobre qué es lo que tú quieres que yo haga y en qué lenguaje. Y siempre cuando venía la conferencia de misiones en nuestra iglesia, yo siempre iba al frente y decía, Señor, usa mi vida. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras aquí, en cualquier cosa. Ahora, apenas parecía que iba apenas aprendiendo español y inglés, porque como les he dicho antes, casi no sabía ni leer, ni escribir, ni nada. Así que ahora de repente estoy preguntándole, Señor, y si quieres, pues conozco otro lenguaje si es necesario, pero yo lo que quiero es ser usado por ti. Ya luego Dios me comienza a confirmar, bueno, va a ser en español, pero español ¿en dónde? En los Estados Unidos, en El Salvador. Habían muchas oportunidades que se abrieron para llevar el evangelio a cualquier lugar, hermanos. Yo les quiero decir que nosotros como iglesia tenemos que primero preocuparnos por aquí en Hermosillo. Muchas veces veo cristianos que se preocupan allá por los misioneros de Japón y no le hablan a su vecino de Cristo. Y esa es una tristeza, porque no podemos tener más compasión por gente de otro lado si no tienes la compasión para gente aquí. No seas como Jonás que odia a los hermosillenses, ¿verdad? A los nenivenses no quiero que sean salvos, pero allá, ¿verdad? En otros lugares de la tierra, a ellos sí quiero que sean salvos. No, nosotros debemos de tener un deseo de ver Hermosillo salvo. Y debemos de tener un deseo de ver que la palabra de Dios también se comienza a extender. Amén. Y comenzar a invertir en misiones, comenzar a invertir en llevar la palabra del Señor a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque tenemos una gran comisión. Y saben una cosa, hermanos, todo lo que tratamos de hacer como iglesia es enfocarnos en dar el plan de salvación a personas que no la conozcan. Y espero que como hermanos que pertenecemos a esta iglesia, usted también tenga la misma carga de llevar gente al cielo cuando usted muera. Ahora, no voy a hacer que levanten su mano, pero piensen, ¿cuántas personas has dirigido a Cristo? Y nomás piénsalo bien, porque es lo único que te vas a llevar contigo cuando mueras, es lo único. Hermanas, todo el maquillaje aquí lo van a dejar. Amén. Hermanos, los kilos extra que tenemos aquí los vamos a dejar. Todo eso se va a quedar. Pero las almas que hemos guiado a Cristo es lo único que nos va a rendir a nosotros dividendo en el cielo. Y yo no sé cómo va a funcionar eso. Yo sé que ya en la eternidad pues ya no cuenta el tiempo. Pero por ejemplo, gente que dejemos todavía vivo en la tierra y ellos siguen ganando gente para Cristo. No sé cómo funciona si ya a medida que uno va ganando gente aquí en el cielo afecta nuestro galardón en el cielo de una vez por todas. Todo esto sucede. Yo no sé. Pero eso sí sé.
Lo único que hace una diferencia en el cielo son la gente que guiamos hoy para Cristo. Entonces, ¿tienes conocimiento? Qué bueno. ¿Conoces los libros de la Biblia? Qué bueno. ¿Conoces doctrina de la Biblia? Qué bueno. Pero nada de eso importa si no has guiado a una persona a Cristo. Nada importa. Ahora, si has guiado a alguien a Cristo, qué bueno, hay que seguir guiando a más. Pero te lo estoy poniendo en perspectiva porque muchas veces podemos sentirnos satisfechos porque conocemos, pero debemos de querer estar guiando a gente para Cristo, debemos de querer dar el evangelio. Y puede sonar raro, pero es lo que debemos de estar haciendo, tratando de guiar gente para Cristo. ¿Por qué? Somos una iglesia, tenemos una cabeza, es Cristo, Él es el cimiento, la piedra angular. Los pioneros de la iglesia son los apóstoles, y sobre el fundamento y el cimiento que los apóstoles hicieron, la iglesia recibe esta gran comisión y comienza entonces a vivir y dar fruto que comenzamos a ver en el libro de los Hechos, todo lo que la iglesia comenzó a hacer. Lo que vamos a comenzar a ver después es qué ha pasado y qué sucedió. Voy a tratar de ser conciso en todo lo que la iglesia pasó entre después de los apóstoles, a ver si puedo llegar hasta el tiempo de la reforma, más para ver cosas grandes que han pasado. El otro miércoles van a recibir lecciones de historia un poco, muy bien, así que vamos a ver un poco lo que ha pasado, todo para llevarnos a los 1800, cuando en realidad comenzaron a suceder muchas definiciones de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia iba a hacer ante ataques de gente que decía que eran creyentes, pero comenzaban a poner dudas sobre la palabra de Dios? Como hoy en día hoy sucede. La gente va a decir, no, sí, yo creo en Cristo, lo que no creo es en su palabra. Hay muchos que dicen así, oh, claro que creo en Dios, esto de aquí de diezmar, como que eso no me gusta a mí. Y así comienza uno, tenemos que seguir la palabra de Dios, igual como seguir, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, y vamos a ver qué es lo que comenzó a suceder hasta entonces. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido por favor que obres en cada corazón, y yo te pido, Señor, que más que nada nosotros tengamos